Señores Simba, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Diego Rodolfo Sarmiento Villamil. Les quería comentar que con mi compañero Jordan Alejandro Urrego no fue posible trabajar porque pues él sencillamente no se conectó, o sea, sí trabajamos un ratico, pero después en la tarde ya no se conectó más y en la noche, ya casi al final de o iniciando la noche, me bloqueó sencillamente y no volvió a contestar nada, así que no fue posible trabajar en equipo. Bueno, les quería comentar esto ahí en el repositorio dejo la conversación WhatsApp con él para que ustedes pues se den cuenta de lo sucedido. Lo lamento mucho. Y a continuación procedo a explicarles cómo se desarrolló la solución en un video que adjuntaré a este. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como les había dicho, vamos a dar la explicación ya filmando desde la pantalla de cómo se dio la solución para la restricción de permisos para usuarios y roles a ciertas tablas y restricción a nivel de registros para esas mismas tablas ligadas a los roles o ligadas a los usuarios, teniendo en cuenta que no todos los usuarios son miembros de roles. Es decir, hay asignación de acceso por medio de grants a tablas, ¿sí?, a ciertos usuarios que no pertenecen a roles, es decir, son usuarios que no son miembros. Listo, entonces definimos dos primeros esquemas que se me acaban de perder, que son payrolls, ¿sí?, que son, aquí definimos las tablas de nómina y en el esquema permission definimos las tablas paramétricas para todo lo que es la solución de permisos. Entonces tenemos un primer esquema que es que es el de las tablas de nómina, y este es el esquema de las tablas de permiso. Rápidamente, tabla que conserva la lista de tablas de nómina, la lista de los nombres de las tablas de nómina, las columnas de cada una de esas tablas, ¿sí? Entonces una relación, este es el padre, esta es la hija. ¿Listo? Tenemos aquí los usuarios, los nombres de los usuarios a los cuales les vamos a asignar permisos. Tenemos los roles, ¿sí? Y tenemos aquí la relación entre usuarios y roles, es decir, los miembros que pertenecen a esos roles. Aquí en la mitad, entre tablas y roles, tenemos una tabla que relaciona en la cual asignamos los GRAN, es decir, los accesos que le damos a ciertas tablas a esos roles. Lo mismo sucede aquí por este lado, que es la relación entre tablas y usuarios, ¿sí? Es decir, los accesos a ciertas tablas para X usuarios. Vuelvo a repetir, hay ciertos usuarios que no pertenecen a ningún rol. Y por otro lado tenemos la restricción a nivel de registros sobre tablas asignadas a roles y tablas asignadas a usuarios. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la relación de la tabla que nos permite restringir el acceso a registros a ciertas tablas, ¿sí? ¿Sí? Para los roles, para la asignación de grants a roles, y tenemos su similar, pero para la asignación de grants a usuarios, ¿sí? Aquí en la mitad tenemos una tabla de filtros que nos indica los tipos de filtros. Listo, ya miramos detenidamente qué contiene cada una de estas. Entonces digamos que empecemos por la tabla de tablas. Digamos que definimos la lista de tablas, a ver si esto lo podemos hacer rápidamente. Si me funciona rápidamente las mostramos acá, si no entonces avanzamos. Esta es la lista de tablas. Listo, bueno, aquí tenemos la lista de columnas. A ver si lo podemos hacer rápidamente. A ver si funciona esta computadora. Aquí tenemos la lista de columnas ligadas a sus tablas. Aquí tenemos el campo llave foránea. Listo, tenemos aquí, por acá tenemos los roles. Digamos que inventé esos tres roles. Tenemos los usuarios, me inventé esos usuarios, como lo pueden ver acá. Y aquí tengo la relación entre usuarios y roles, es decir, los miembros que pertenecen a esos roles. Listo, ok, por acá está. Listo, entonces es una relación simplemente por llaves primarias, llaves foráneas. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces tenemos la lista, aquí irían los GRAN, aquí se definen los GRAN por roles a ciertas tablas, ¿cierto? Los accesos a ciertas tablas. Entonces es sencillamente una tabla que relaciona el rol con la tabla, ¿sí? Y lo mismo por el lado de los usuarios, Pues aquí está, tenemos una relación de tabla con usuarios, y por acá tenemos entonces la tabla que nos permite restringir a nivel de registros. Esto es por el lado de los roles, entonces tenemos aquí
el ID de la tabla, la columna, el rol al que pertenece, el filtro, el tipo de filtro, ya vamos a mostrar ahorita qué tipo de filtro, y el valor que se le va a aplicar a ese campo, a esa restricción. Sí, lo mismo sucede aquí por el lado de los usuarios, de manera similar, pero ya por el lado de la asignación de grants ligados a usuarios, ¿cierto? Y por último, la tabla de filtros, que es como para entender qué tipo de filtros son los que estamos aplicando. Entonces los filtros son contiene, inicia, o sea, que el campo contenga cierto valor, que inicie por cierto valor, que termine por cierto valor, o que sea igual a cierto valor. ¿Listo? Ok. Entonces definimos aquí los store procedures que nos permiten interpretar estas tablas para hacer la solución. Entonces aquí definimos una serie de store procedures. Entonces empecemos. Este primer store procedure, crear users, lo que hace es que permite crear usuarios a nivel de tabla, ¿cierto? Entonces, es decir, lee este primer store procedure está leyendo la lista de la tabla de usuarios para saber qué usuario debe crear a nivel de tabla. Lo mismo sucede con los roles, exactamente lo mismo con los roles. Listo, aquí tenemos lo mismo, pero a nivel de roles también estamos leyendo la tabla respectiva, que es esta, ¿sí? Ok. Lo mismo sucede con los miembros los miembros que se adicionan, los miembros que se adicionan a los roles, que son estos. Pues aquí estamos adicionando, por medio de este procedimiento estamos adicionando usuarios a roles leyendo de las tablas respectivas. Aquí pues ya tenemos que leer varias tablas, la tabla de roles, la tabla de permisos de roles y la tabla de usuarios, haciendo los joins respectivos. Listo, lo mismo. Entonces aquí ya empezamos a definir, o sea, es el SP que nos permite hacer la creación de grants a nivel de roles, tablas a las cuales se les da permiso de esos roles. Entonces aquí empezamos a crear los grants sobre cells, ¿sí? Para cada una de esas tablas de nómina, y leyendo las tablas del sistema que acabamos ya de definir. Y aquí está su similar, pero ya a nivel de usuarios. Listo, ok. Similar, pero ya a nivel de usuarios. Entonces aquí ya lo hacemos, pero con usuario. Listo, ok. Y por último tenemos una store procedure que nos permite crear vistas en tiempo de ejecución. Entonces aquí ya lo que hacemos es que interpretamos las tablas anteriores, miramos a cuáles usuarios y a cuáles roles les dieron permiso sobre ciertas tablas y miramos qué restricciones les dieron a nivel de registro para cada una de esas columnas de esas tablas que van asociadas a roles o a usuarios. Sí, de pronto es un poco enredado, pero así es el tema. Listo, entonces este es el store procedure. Inicialmente mira la lista de permisos sobre tablas y roles, ¿sí? Y luego arma aquí una primera parte. Bueno, primero pregunta si la vista que va a crear ya existe para borrarla, y luego la vuelve a crear, la vuelve a crear, ¿sí? Entonces aquí hace una primera línea que es un create view. Aquí está definiendo el nombre de la vista que contiene el nombre. En el nombre de la vista va la tabla y el usuario que está logueado al API, ¿sí? Y aquí ya hace el select sobre la tabla a la cual le va a dar acceso a ciertos registros, y con esta función ya se miran qué restricciones se han definido en ciertos campos para limitar el acceso a ciertos registros de esa tabla. Listo, entonces por acá miremos la función rápidamente. Por acá está la función, se me acaba de perder, aquí está la función. Entonces aquí está la función que es llamada. Entonces esta función lee los filtros que ya hemos mencionado y arma las sentencias, hace una primera consulta para restricciones de registros por roles y hace una segunda consulta para restricción de registros por usuarios. Listo, devuelve esas condiciones. Aquí estamos hablando ya de los where, y si hay varias restricciones sobre la misma tabla por distintos campos, entonces se van concatenando con AND, y finalmente nos arma la sentencia que va a ir dentro de la vista que estamos
las vistas que estamos creando. Cuando se ejecutan, aquí ya podemos ver las vistas, ejemplos de vistas que se crearon. Entonces, por ejemplo, esta tiene la tabla, en el nombre tiene la tabla employee con el usuario Fabio Castro, y esta tiene la tabla person con el mismo usuario Fabio Castro. Entonces, si las vemos por dentro, a ver qué fue lo que hizo por dentro, entonces miremosle aquí con un create view. Entonces vemos que este fue el texto de la vista que creó, en donde hace un query, tabla select asterisco from, se definen todos los campos, y aquí pues le definió una restricción a nivel de campos para que solamente puedan ver ciertos registros. En esta otra tabla pues no había restricción a nivel de registros, así que no puso ninguna condición, sino que él puede ver todos los registros de la tabla. ¿Listo? Entonces, pero pues también hubiera podido tener esta restricción. Esta es la manera como se hizo, espero haya sido claro. Así que muy buenas noches, gracias.